Buenas tardes. Gracias por venir a tan inusitado evento, una charla masterclass. Creo que nunca he conseguido estar más de una hora sentada en una mesa hablando. Lo voy a intentar para adaptarme al formato. Bueno, pues bienvenidos a Sacar algo de la nada. Como observáis, no hay ninguna diapositiva y aquí os enseño el primer PowerPoint que he hecho en mi vida. No esperéis mucho de la proyección. Bien, bueno, soy Andrea. Bueno, buenas tardes. Si habéis venido es porque algo sabréis, a menos que seáis totalmente curiosos de poneros en manos de una desconocida, cosa que también respeto. Bueno, trabajo como directora, dramaturga, actriz y productora, y en este ratito he pensado que estaría bien compartir un poquito de mi experiencia con los procesos de teatro de creación, ¿vale? Son algunas reflexiones, algunas herramientas, algunos principios que he ido decantando de la práctica. Yo estudié en una escuela en Londres que se llama LISPA, que proviene de la pedagogía Lecoq y bueno, de toda la trayectoria del teatro de devising, del teatro de creación, es decir, un teatro que no parte a priori de un texto escrito para hacerse carne, sino que parte de los propios cuerpos y de la propia carne para eventualmente hacerse texto, hacerse textura, hacerse movimiento, hacerse tiempo, hacerse ritmo. Y ese es el lugar del que yo vengo y digamos, de lo que más sé. Dentro de que tengo la sensación de que cada proceso es una nueva hoja en blanco en la que te enfrentas a una infinidad de preguntas. Entonces, decantar principios siempre es como peligroso, aunque también muy maravilloso, ¿no? Porque cuando consigues como, digamos, decantar en esencias y en métodos algo de la forma en que trabajas, luego al menos te das cuenta de cuándo tú mismo o tú misma la estás desafiando, ¿no? Entonces, lo que voy a transmitir es un poco parte de mi experiencia con teatro en vilo, conocimiento de esos 10 años de trabajo con Noemi Rodríguez, más mi experiencia, digamos, en solitario, que ha tenido que ver sobre todo con el proceso de creación de Casting Lear, y este experimento creativo y artístico que ha sido Vulcano, que es mi colaboración con Victoria Spunberg, en la que realmente desafío muchos de los principios que yo misma he invocado por la absoluta curiosidad de trabajar de otra manera y con alguien que trabaja de otra manera, que es Victoria, que es una dramaturga de escritorio, una muy buena dramaturga de escritorio, pero al fin y al cabo es alguien que es capaz de escribir una obra sentada en una silla, cosa que a mí me parece fascinante y que yo nunca he hecho. Sí, o sea, yo soy autora y dramaturga, pero nunca he podido sentarme ante un ordenador y escribir un diálogo. He necesitado inventar un proceso adaptado a mi propia discapacidad que ha tenido que ver con traer los cuerpos a la sala y probar y digamos, amasar desde el error y desde la acción. Y gracias a Dios resulta que también funciona. Que parece que es algo como que hay que defender. Entonces, supongo que si habéis venido es porque de alguna manera u otra os dedicáis o amagáis o rodeáis los procesos creativos, ¿no? Y entonces, bienvenido a este encuentro para robarme, mutar, transformar y monstruificar todo lo que yo diga. O sea, todo lo que yo pueda afirmar son afirmaciones provisionales disponibles para su hurto y su contradicción. Sí, esto es muy importante, ¿no? Como, o sea, creo que ya desde la manera en la que uno aborda un taller, ¿no? Ya está entrenando su mirada de creador o de creadora o de director o de directora, ¿no? Como
estar todo el rato preguntándote ¿qué me sirve a mí de esto? ¿Cómo me posiciono ante esto, ¿no? O sea, estoy en profundo desacuerdo. O qué bien me viene, pero no lo entiendo así, ¿no? Estar de esa manera ya es estar desde el creador o la creadora, ¿no? Son los apuntes. Vale, para que sepáis a qué ateneros, es decir, de dónde vienen mis pensamientos, he pensado que está bien como nombrar un poco lo que hago, cosa que también me sirve a mí para intentar decantar qué es, ¿no? Me he preguntado, ¿hago autoficción? Género denostadísimo, que ya es un género, parece ser. Y digo, bueno, pues sí y no, ¿no? Me encanta que a la autoficción, además ahora como que se la cubre como de una especie de sesgo de género, ¿no? Como que es algo que a veces hacen las chicas para hablar de sus cositas, ¿no? O sea, bueno, que han salido artículos en prensa últimamente, ¿no? Sobre las escritoras y el tratamiento de lo personal. Y bueno, muchas veces se asocia a la autoficción como la autoindulgencia, el onanismo y la pajilla. Y es como, a ver, autoindulgencia, onanismo y pajilla existe en la autoficción como en la ficción. Es decir, o sea, los trabajos que se quedan cortos en el ejercicio de comunicar y de encontrar su forma están en todas partes. Entonces, de alguna manera, esto es mi pequeña defensa de la autoficción como género, porque bueno, como desarticular un poco ese discurso tan fácil. Yo diría que a mí lo que me interesa del acto teatral es encontrar maneras de traer lo real al escenario y hacerlo dialogar con la ficción o con la convención teatral. Es decir, traer ya sea una experiencia propia, la experiencia de los actores, o si no son actores, de ese grupo de personas que se dan cita para trabajar en torno a algo, o incluso elementos documentales de lo real, ¿no? Y cómo la convivencia o yuxtaposición de lo real con la convención teatral puede hacer emanar significados de lo real que no son tan fáciles de poner en palabras, ¿no? Que solo acaban existiendo por yuxtaposición de elementos. Diría también que puedo defender o quiero defender un teatro en el que las personas que lo hacen se ponen en riesgo. Digamos, para mí eso legitima el acto creativo, ¿no? Como la decisión de tomar un riesgo propio o de saltar con otros hacia un riesgo y buscar esto de el límite entre la comodidad y el riesgo, ¿no? Generar un espacio seguro, que es el teatro, que creo que es de los pocos espacios seguros que nos quedan, y disfrutar de la seguridad que nos ofrecen estas 4 paredes para saltar a lugares que quizá el mundo exterior no nos permite, ¿no? Y como tomar muy en cuenta, ¿no?, este privilegio de la seguridad del teatro y empujarnos los unos a los otros. En ese sentido, diría que me interesa despegarme del teatro como un acto de representación, es decir, como un lugar donde contar una historia, aunque también es un lugar de contar una historia, pero me gusta pensar el teatro como un acto, como un suceso, como un evento, como un gesto en el mundo, ¿no? Como un acto de presencia, ¿no? Ahora lo voy a desarrollar un poco hablando de algunas de las piezas, pero es un acto que afecta a lo vivo, es un acto que afecta a la vida, que de alguna manera transforma la experiencia de los vivos, ya sea la de quienes lo hacen o la de quienes lo presencian, de forma concreta y real. Y lo concreto obviamente es un espectro muy
muy amplio. Y por tanto, para mí la esencia del teatro, o del teatro que yo hago, o el que me interesa, tiene que ver con gestar un encuentro improbable. Como aprovechar esta circunstancia para hacer hablar o hablar con personas que en otros contextos nunca se daría la posibilidad de esa conversación en estos términos en los que hay un pacto labrado durante siglos de silencio y de escucha. Y cómo poner ese pacto al servicio de formas de encontrarse. Vale. Mis investigaciones en torno a esto, pues obviamente es Casting Lear, ¿no? Que es un ejercicio en el que he creado un dispositivo en el que cada noche invito a un actor distinto a interpretar al rey Lear y le dirijo en directo a través de un pinganillo mientras lo hilo con mi historia personal. Esto es profundamente un acto que es la invocación de la experiencia, función tras función, de encontrarme con un otro que es un señor, esa categoría humana que para mí antes era equivalente a terror y monstruo. Y gracias al artilugio teatral, generar un espacio seguro entre yo y alguien que en otro contexto no me podría permitir mirar como un igual. Entonces, ese era un motor profundo, igual que también el gesto o el acto profundo era contar mi propia historia, que dentro del contexto de mi propia vida era algo peligroso, como contar públicamente la violencia de mi padre es un acto en sí mismo de conjura contra el miedo. Esto estoy hablando como de los motores esenciales de la pieza, ¿no? de qué mueve el acto de llevar algo al teatro. Aquí yo con mis hombres. Pero luego voy a poner un ejemplo de otro acto mucho más sencillo, que es una performance que hice en el Centro de Arte 2 de Mayo, que se llama Time Bank Life, que es algo mucho más modesto, pero el acto era crear un banco del tiempo en directo. Es decir, reunir a un montón de personas y preguntarnos sobre qué entre toda esta comunidad de personas nos podríamos pedir. Y, por tanto, resolver alguna necesidad, deseo o capricho de las personas que se daban cita en el teatro. Entonces había un tiempo, un micrófono, y la gente salía y pedía a la comunidad presente y se hacían o promesas para futuro o generaban actos en el momento. Y luego se quedaban toda la tarde con esto aquí puesto de su pedido y pasaron muchas cosas. A mí, por ejemplo, me tocó que me dejaran una casa el día de mi cumpleaños. También pedí un padre, pero eso ya luego lo hice en Casting Lear. Esta mujer consiguió muchísima gente para hacerle una hipnosis. Bueno, esto es como el extremo más performativo, ¿no? de lo teatral, ¿no? Como que Casting Lear está en un punto más teatral y esto más performativo. Luego está Blast, que es una obra que nos llevó muchísimos dolores de cabeza, porque el acto fue, el acto del gesto fue hacer una convocatoria abierta y que jóvenes menores de 26 años, que de otra manera nunca entrarían en el CDN, ocuparan ese espacio y, de hecho, tomaran la palabra, ¿no? Esto llevó a muchas otras reflexiones más complejas, como que esto ya es un pensamiento disidente sobre esto, pero bueno, como que esto es uno de los actos que yo luego me he dado cuenta de que era profundamente narcisista por nuestra parte, el acto de dar voz a alguien y que había algo como ligeramente no ubicado en la manera, en el propio gesto. O sea, me di cuenta de que el gesto de Blast era un gesto que tenían que hacer las instituciones y no los artistas. Pero bueno, era un gesto. Aquí Blast y nuestras orgías.
Luego, pues terceiro acto, por ejemplo, era una obra que hicimos con personas, actores jubilados, gallegos, y que la hicimos justo después de la pandemia, o sea, en el momento mascarillas y máximo control. Entonces, el acto era que personas en alto riesgo se juntaran para hacer teatro. Y la premisa de la obra era que, como no les dejaban actuar, ocupaban el Centro Dramático Gallego y, digamos, que frenaban un estreno de Marta Pazos y hacían la obra sobre la escenografía de Marta Pazos, que obviamente hizo la escenografía. Aquí el gesto, digamos, tenía un lugar muy teatral, ¿no? Porque obviamente todo el mundo sabía que no estaban realmente ocupando el teatro, sino que el gesto se convirtió en un acto representativo, ¿no? Entonces, es como que vierte del lado del teatro. Luego está Man Up, que el gesto era, en el pleno momento de las temporadas de igualdad y de haber sido invitadas por Ernesto Caballero a ser parte de la programación y no de un ciclo para mujeres, sabiendo que probablemente beneficiaría una foto llenando el escenario de mujeres, pues decidimos que el acto era llenarlo de hombres. Este fue el gesto primitivo. Luego las justificaciones, digamos, teóricas se convirtieron también en reales, ¿no? Pero era esta especie de invocación de una conversación en el que dos mujeres, que éramos Noemi y yo, interpelábamos a 5 hombres sobre su relación con el feminismo en el momento en el que estábamos viviendo, que para mí ahora ya está como un poco, o sea, este tipo de secesión de hombres y mujeres ahora suena como un poco casi pasada de moda, aunque a la vez altamente, o sea, sigue estando muy vivo, pero no está tan presente como en el espacio conversacional. Y en este caso creamos la obra a partir de 200 entrevistas que hicimos a hombres y mujeres sobre qué querían ver, hacer o decir a un hombre o un grupo de hombres en un escenario. Entonces, bueno, pues la obra rondaba entre como lo confesional y lo festivo, en una especie como de tortura. Al final yo me doy cuenta que casi todas mis obras son BDSM. Bueno, ya por poner otro ejemplo, Locos de Amor fue una pieza que hicimos solo una vez después de un trabajo de 4 años con personas con diagnóstico de enfermedad mental y el gesto en ese momento, que ahora se hace mucho trabajo también que no es así, pero el gesto era justamente hablar de amor y no de salud mental, ¿no? Como sacarles del lugar en el que estaban, en el que suelen existir en el mundo cultural, ¿no? Como desde el utilitarismo de la diferencia y mezclar a los psicólogos con los pacientes de manera indistinguible en una conversación sobre el amor romántico. Esta es Marilo, que estaba muy en contra del amor romántico. Y bueno, ya otra obra que fue la primera en la que yo, digamos, hice el salto de lo representativo a lo presentativo fue Generación Guay, en el que, digamos, invocamos entre 3 grandes amigas, 4 conmigo, un rito de paso a la edad adulta, intentando ayudarnos a imaginar qué queríamos de la vida en este contexto de la crisis millennial, que en su momento, cuando esto empezó en 2014, solo el descubrimiento de ser una generación ya era algo nuevo, ¿no? Ahora ya lo hemos oído mucho y sí que era un acto de usar el teatro para entender, para imaginar futuros posibles, decadentes, perversos, neuróticos. Y también el gesto era cómo sostener una amistad millennial en una comunidad temporal, que es la de encontrarse en el teatro, que era nuestro lugar de encuentro porque vivíamos cada una en un país distinto y el acto teatral era el del encuentro de unas amigas. Esta idea del gesto del acto puede estar más o menos presente, digamos, en las dramaturgias o puede ser más o menos legible
en las piezas, pero yo tengo la convicción de que cuando detrás de una decisión creativa hay un acto de riesgo vital, eso de alguna manera atraviesa el proceso y lo alimenta de un motor inigualable. O sea, como que la fuente de ese deseo, cuando existe, es muy poderosa y contamina y mueve el proceso desde lugares que no son necesariamente como la inteligencia racional legible, ¿no? Sino que hay algo que te convoca a estar ahí y a quedarte en esa búsqueda por una necesidad íntima. Y esa necesidad íntima, digamos que es algo que yo defiendo como activamente como un indispensable de un proceso. Bueno, vale, esto es Generación Guay. Esto es Noemi convirtiéndose en el personaje de su personaje fracasado, o sea, como su yo de dentro de 35 años que lo hubiera perdido todo y al que no le hubiera salido nada bien. Y bueno, luego, o sea, yo he defendido esto con uñas y dientes, pero luego al encontrarme con Victoria Spunberg, ella me ha obligado a mirar el teatro desde otros ángulos, ¿no? En el que el acto de que la obra cambie tu vida y te transforme no es indispensable. Pero esto yo no lo sabía. Y de hecho sigo en duda de si estoy de acuerdo. O sea, estoy en duda de... Yo estoy en la pregunta de dónde existir en el teatro. O sea, como... Y bueno, supongo que puedes existir en muchos lugares, pero para mí esto ha sido fruto de una defensa radical, hasta que mis varias terapeutas me han dicho que quizá era excesivo. Entonces, yo no recomiendo necesariamente mis procesos a nadie. O sea, pero esta es mi manera de vivirlo, ¿no? Como de entender el teatro y del lugar del sentido. Pero bueno, cuando la primera de las obras que hice que no tenían que ver con esto fue Mal de Corazón, que acabó siendo verdaderamente un híbrido. Mal de Corazón y Vulcano son dos obras que he hecho con Victoria. Y Mal de Corazón partía de una necesidad profunda de esa compañía de amigos, una compañía catalana llamada la Compañía Solitaria, que querían hablar de Santa Teresa, y acabamos encontrando un lugar en el que la obra se escribió para ellos y de alguna manera los personajes, por pedido mío, contenían, digamos, como la contramáscara de los actores, como el lugar en el que más miedo les daría existir, ¿no? O sea, como que los personajes no eran casualidad, eran para ellos. Y como Victoria es un poco bruja, yo siempre como que creo en su capacidad alquímica para que a través de los personajes opere algo del proceso de autoficción, pero sin necesidad de nombrarlo. Igual eso es el teatro, ¿vale? Pero yo estoy descubriéndolo. Esto es Mal de Corazón, en el que la escenografía era una barra, pero que era un altar y el espacio era además el teatro. O sea, nunca perdíamos la idea de estar estando en el teatro y estar estando en el acto festivo de existir en ese espacio de ablución, ¿no? de rito. Y luego está Vulcano, que probablemente es la que más se aleja de esto. A mí todavía me impresiona el hecho de que la obra tenga cuarta pared. Voy y veo y digo, joder, tiene cuarta pared la obra. Pero bueno, era una pregunta sobre la mirada. Bueno, para mí viene de una necesidad de haber hecho casting lear y haber como borrado todo límite entre la vida y el teatro y justamente necesitar dar 3 pasos atrás y como ver el acto teatral como un lugar plenamente seguro en el que quizá una ficción puede también apelarnos íntimamente, ¿no? Y es como una mirada hacia detrás en la que además hay una cámara que media esa mirada y que genera esta pregunta de cómo usar la ficción para entender. Y bueno, dentro de la propia obra, los personajes acaban usando el acto de representar y de llevar al cuerpo
la narración de su trauma, que en este caso es la muerte de una vecina. Entonces es como que acaban representando, recreando los hechos traumáticos vividos para, a partir del cuerpo, entender lo que pasó. Más allá de una trama en la que se suceden hechos, solo quizá el cuerpo puede como recuperar la experiencia somática de lo vivido y entonces que aparezca como la carne, ¿no? Que no la historia, que no el relato, que siempre se deja cosas fuera. Si de repente me voy y empiezo a hablar como de cosas que no se entienden, me lo decís, ¿vale? Vale. Voy a empezar a hablar de proceso creativo. Me gustaría que os sintáis muy libres de interrumpirme, preguntar. O sea, yo os voy contando cosas, aportando pensamientos, pero sed egoístas en preguntas que os sirvan a vosotras y a vosotros. Yo voy contando un poquito. Esto es Iván. Vale. Bueno, como decía, voy a hablar de la decantación de proceso a la que he llegado, que se ha ido como estructurando a partir de una tensión entre el deseo y lo posible, ¿no? Que ha tenido que ver con trabajar en instituciones y tener que ofrecer claridad suficiente a un centro dramático nacional o a una productora privada que trabaja en un contexto en el que hay que cumplir unos convenios actorales de tiempo y de trabajo, en el que al final lo que ha exigido esto es la máxima eficacia, o sea, cómo lograr la máxima eficacia dentro de un sistema y la máxima claridad metodológica sin perder la esencia del trabajo de creación, que tiene profundamente que ver con el caos, con la incertidumbre, con el compromiso radical y con lugares que son verdaderamente a veces más confusos, tanto a nivel de lo que son los roles, como a nivel de lo que son los tiempos, como a nivel de lo que son las implicaciones humanas en los procesos. Entonces, bueno, me gusta pensar que, o sea, creo que hablamos poco de cómo creamos. O sea, yo tengo mucha intriga de qué hacen los demás y nunca sé qué hacen. Claro, como yo solo hago lo mío, pero me intriga muchísimo. O sea, yo quiero que alguien me cuente, pero, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para hacer la obra? Es dificilísimo. Es milagroso, ¿no? Entonces, como volver atrás en un proceso y decir, ¿cómo lo hice? ¿No? Bueno, y yo creo que cómo creamos es lo que creamos. O sea, es decir, que esta obra no puede existir sin este proceso. Igual que este proceso no puede abocar a este tipo de obra. Esto a mí me ha resultado interesante con Victoria, que me decía, Andrés, que algunas de las cosas que tú haces en residencias no las puedo escribir en casa. O sea, hay zonas del teatro que no son escribibles, que para ir al extremo de eso hay que escribirlo en el ensayo. Hay que estar en la prueba y error milimétrica en el ensayo. Entonces, en ese sentido ha sido como interesante el proceso de hibridación con Victoria, de entender hasta qué punto puedo tensar el proceso creativo y su forma de divergir y de ampliar y de quedarse en los cuerpos con una dramaturgia de escritorio que está centrada en la perfección de la palabra, en el tiempo, en las capas de significado dramatúrgico, y es como que cualquiera de estos espectáculos, de los espectáculos que he enseñado, leídos en texto, son pobres a nivel de palabra. Bueno, algunos menos que otros, hay buenos textos, pero no es una
dramaturgia fácilmente legible. Y sin embargo, la complejidad de capas es real y opera. Lo que pasa es que no así. La complejidad de capas está en el dispositivo teatral, en el acto que propone, en el ritmo, en el tiempo, en el estado actoral. Es que eso todos son descubrimientos del proceso, que son muy difíciles de encontrar en 45 días poniendo en escena un texto ya escrito. O sea, es muy distinto cuando un actor encuentra algo muy propio y muy íntimo y de ahí nace una palabra. Esa palabra está cargada, es como una palabra justa. Obviamente no sale sola, ¿no? Es como un acto de invocación hasta encontrar ese sitio, pero como que el valor está en otro lugar. Y bueno, por eso es como que elegir cómo creamos y hasta dónde exigimos cómo queremos que sea nuestro proceso creativo es la obra que vamos a hacer. Que de hecho yo cada vez me doy cuenta de que es más difícil en el CDN llevar a cabo procesos de creación porque ya por convenio actoral no se pueden partir los procesos. O sea, por convenio actoral en Madrid son 45 días de corrido. Entonces, si quieres hacer otra cosa, el CDN ya no lo puede hacer. Entonces, para eso tienes que colaborar con una productora privada que permita partir el proceso. Entonces, esto ya cambia por completo hasta cuánto dinero cobras tú o los colaboradores artísticos que van a cobrar menos por ser una coproducción. O sea, hay un montón de afectaciones a la hora de elegir y defender el proceso que deseas. Y yo me doy cuenta que cada vez es más complicado. O sea, ¿y cómo lo vamos a defender? Porque es que son dos tipos de teatro distintos que requieren cosas distintas. Y es que a lo mejor un actor en un proceso de creación no puede cobrar 57 euros al día. Él tiene que cobrar 150. Porque el nivel de trabajo es distinto. O la manera de implicarse, ¿no? O sea, bueno, como que hay ahí cosas que creo que no hemos llegado como colectividad teatral a aprender y a ver, ¿no? Y bueno, o sea, yo voy a seguir defendiendo el teatro de creación, pero también yo he decidido hacer Vulcano en el CDN porque una institución muchas veces requiere pues, que el proyecto de escenografía esté cerrado muchísimo antes. Y claro, la institución lo necesita, es el INAEM, es algo mucho más complejo, no depende de la dirección artística del centro, depende de un complejo entramado para que una institución exista, y es maravilloso que la institución exista, y yo defiendo el trabajo de lo institucional, pero para mí hay un camino de que cuanto más seamos capaces de nombrar los procesos que necesitamos, más podremos abrir huecos para que en la institución sea cada vez más posible. Que al final es, bueno, como que hasta ahora se ha asociado la inteligencia, ¿no? La inteligencia creativa a la claridad, ¿no? A que o sea, como yo mucho tiempo, ahora ya no, pero he sentido que yo nunca podría ser considerada una buena directora porque yo nunca tendría un storyboard de la pieza que voy a montar sabiendo por dónde entran y salen las personas. Pues que no quiero hacer eso. O sea, no es que aspire a eso, es que no me interesa. Y me encanta que haya gente que lo haga y es hermoso y es absolutamente igual de maravilloso como acto creativo, pero el espectro es muy amplio y son distintas formas de teatro y bueno, como que esta negociación entre, digamos, la invocación del caos, de lo intuitivo, de lo inasible, con lo estructurado, lo ordenado, lo institucional, creo que es una relación buena, o sea, que aporta a ambos lados, ¿no? Como que vengamos más personas que estamos haciendo teatro de creación, ¿no? También viene la tristura y también es como, ¿no? Como, ¿cómo hacemos juntos para que esto pueda existir en esta lidia como con la rigidez en el acto creativo, ¿no? Que creo que también nos obliga a avanzar y a ser eficaces.
Entonces, bueno, como que esto lo nombro porque digo, a veces nos saltamos el paso de pensar, pero ¿qué necesito yo para crear? ¿No? Porque igual tengo un nivel de angustia innecesario cuando pienso que para crear yo debería llegar al ensayo con un texto escrito. Que para crear yo debería tener toda esta cantidad de tiempo. Entonces, es que, ¿cómo exploras el proceso que te viene bien a ti? A cómo está compuesto tu cerebro, tu forma de estar. O sea, igual hay gente que es maravillosamente eficaz en una sala cerrada, en un silencio rural, y ese es su lugar idóneo. Y hay quien, conocí un dramaturgo hace poco, que dice, es que yo solo puedo escribir en el tren. Entonces me cojo el cercanías de ida y vuelta hasta final de línea y vuelvo. Y ese es mi lugar perfecto para crear. Y esos son años de entender que ahí tú puedes estar, ¿no? O necesito que no me vea nadie y hasta que no tengo una forma cerrada no enseñarlo. O no, necesito la mirada de alguien para sentir que existo. Oye, cada uno sus traumas. Pues yo, por ejemplo, pienso mucho mejor con otros, en conversación, en el cuerpo, en el hablar, en el estar. Y digo, ostras, lo que me ha costado decir, pues voy a llamar a otros, a que vengan. Pero esto que resulta evidente no es tan fácil de hacer. Porque en algún lugar creemos todavía que si verdaderamente fuéramos un genio, no necesitaríamos nada de eso. Y es realmente absurdo, pero, o sea, yo lo tengo que nombrar en alto porque lo hago, no sé cuántos shows he hecho ya y todavía me lo tengo que repetir. O sea, entonces es como, o voy a hacer un espectáculo en solitario, pero ¿en solitario qué significa? ¿Significa sola? O si necesito ayuda puedo llamarla. Y ahí ya entra solo cómo aclaras el rol de cada persona que entra, cómo aclaras las condiciones, cómo aclaras los pactos, que ese es el otro ejercicio del que también vamos a hablar luego, ¿no? Como, esto. Entonces, lo que yo he decantado para proponer como a priori, cuando me dicen propon algo, yo lo primero que digo es, vale, pero yo no hago shows en 45 días. 60 es el mínimo, si no, no trabajo. Milagrosamente hicimos eso con Ernesto Caballero la primera vez y funcionó. Y entonces nos vinimos arriba y yo ya lo pido siempre. Digo, hombre, si me das un texto y si tú quieres que yo te monte un texto, yo te monto un texto en 45 días. Pero entiendo que si me llamas a mí, igual es porque no quieres que te monte un texto. Entonces, un básico, muy sencillo, pero que a mí me sigue sirviendo para desmontar a partir de ahí, es partir el proceso de ensayos en 3. Una primera parte, que es la que yo llamo la residencia fuera del tiempo, oscila entre los 8 y los 15 días. Por ejemplo, en Castinglear hice 2 de 5, ¿vale? Pero bueno, que es soltar de ahí cualquier expectativa, o sea, realmente soltar la idea de que de esa residencia tiene que salir la forma del espectáculo. O sea, realmente atreverse a navegar y traer los pedidos del deseo creativo y jugar. Aquí, pues, bueno, es lo que en Inglaterra esto existe, se financia y se llama Research and Development. Y te pueden estar financiando 2 años haciendo esto, ¿vale? A nosotros nos parece como, ¿pero qué dices, loca? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a trabajar sin objetivo? ¿Cómo vas a trabajar sin una muestra final a público? Y es como, sí, no. Y te lo tienes que decir todos los días. Es como estar en un lugar que abra a... como algo más intuitivo, ¿no? Como un lugar que convoque deseo, que convoque experiencia, y ahí yo sí que como que he ido perfeccionando, digamos,
la manera de generar premisas de juego o de improvisación de manera que ese tiempo sea una experiencia en sí misma. Luego hablo un poquito más de esto, ¿no? de cómo en esta inclaridad aprender a generar pequeñas unidades de sentido, juegos, improvisaciones, que sean asequibles y que abran espacios que desde el escritorio no hubieras podido abrir, ¿no? Después de eso, digamos, ese material se graba, se transcribe y después se procesa desde otra inteligencia, ¿no? Como entras en juego en una inteligencia del cuerpo y después desde otra inteligencia quizá más racional en la que te propones quizá generar sentidos, estructura, es mucho menos divertido. Empiezas a generar la posibilidad de un boceto, de vislumbrar algo. Idealmente, en la segunda residencia hay una estructura. Igual hay un popurrí de textos ordenados, mezclados de improvisaciones, agujeros de posibilidades, pero hay algo como de, en Maná pues ya sabíamos que íbamos a usar los audios y que eso iba a estructurar la dramaturgia. Gracias a que en esos 15 días de investigación nos dimos golpes contra las paredes hasta que nos dimos cuenta de que nuestras voces no eran suficientes para contrarrestar, o sea, para generar el diálogo y que necesitábamos voces de otras personas. Y que cuando yo mandé unos WhatsApps de ¿me puedes mandar unos audios respondiendo a estas preguntas?, mi móvil empezó a arder, primero con el deseo de muchísimas mujeres entusiasmadas con voces, pues a mí lo que me gustaría es que los tíos... Y entonces sientes tal vorágine que dices, hostia, aquí hay algo, ¿no? Otras veces he intentado esto en algún otro proceso y no ha funcionado. O sea, nadie te manda un audio porque la pregunta no convoca, pero de repente una pregunta convoca, ¡fua!, se abre un espacio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Casting Lear, en estas residencias, que colaboré con Úrsula Martínez en la dirección del espectáculo, y me sorprendió mucho porque ella tiene mucha experiencia en teatro de creación, pero ella, por ejemplo, no hace esto de las improvisaciones, sino que practica la conversación activa. Entonces, como era un poco estar en la sala y era hablar. O sea, es muy gracioso porque ella, por su forma de cerebro estructural, no es nada intelectual. Entonces es como que si no lo entiende, se desconecta. Entonces hay algo como de que te obliga a pensar desde lo que es posible hacer, ¿no? Y esto yo no lo había... O sea, yo que soy muy, muy racional realmente y mi cerebro conecta muchas cosas, como la posibilidad de conversar de una manera no intelectualizada. Es decir, una palabra que te levanta de la silla y que te lleva a la acción, entiendo que es parte de esto, ¿no? Entonces, ahí también combinamos un poco este tipo de cosa con mis premisas para las que tuve que acabar contratando una actriz un tiempo. Porque yo necesitaba, para yo entender el mundo, yo necesito dirigir. O sea, mi actriz era una persona totalmente aterrada, que no sentía capaz de existir como cuerpo, pero en cambio hacer existir al cuerpo de alguien, hasta que de dirigir empecé a ubicarme yo en el sitio, ¿no? Vale, tal, y luego después de esto ya sí que hay una escritura oficial del texto, ¿no? Cuando ya lo has mareado y has hecho este proceso de ida y vuelta, volver al texto y ya sí tener un texto para, digamos, montaje, ensayos, que ahí ya hay algo como más al uso en el que ya todo el equipo y los colaboradores entienden, y los actores entienden de dónde viene cada una de esas palabras, porque de alguna manera las han vivido. Aunque esas mismas palabras no hayan sido tal cual, todo el mundo sabe qué es la esencia de cada una de las escenas o fragmentos. Ya he hablado un montón. ¿Qué tal vais? ¿Alguna pregunta? La intuición me interesa mucho. Sí. Me llamo María. Encantada.
que me interesa mucho hasta qué punto la intuición en tus procesos de creación, si te dejas llevar por ella, si no, en qué momento tienes que frenar o seguir. Me parece Sí. importante. Gracias. Yo soy radical de la intuición. O sea, por eso es como difícil, como que, ¿cómo hablas de la intuición? Pero como que para mí es hablar del cuerpo. O sea, que si tú, o dirigiendo o co-creando en un espacio con otros cuerpos, si tú estás cada día moviendo el cuerpo y diriges de una manera física, como que hay momentos de certeza simplemente. Y es que la certeza es de todos cuando es. Pero es verdad que eventualmente, o al menos hasta ahora, pues yo siempre he liderado los procesos y entonces al final, pues claro, es mi intuición la que lidera el espacio. Lo que pasa es que para mí la forma de amasar la intuición es la conexión profunda con el deseo. Como que si algo no está emanando como deseo, o es como escuchar por qué no. Como que tú puedes aspirar a hacer determinado juego, determinado ejercicio, a tratar determinado tema, pero a veces la sala no te deja. No sucede en los actores, no pasa. Y como es, ¿dónde pasa? O sea, ¿dónde pasa la vida? ¿Dónde pasa el teatro? Igual no es en el sitio que imaginaste. De hecho, casi nunca es en el sitio que imaginaste. Y a mí, yo lo que hago mucho es jugar a aspirar. O sea, yo aspiro a esto. Pero intento desde la dirección nunca señalar el camino. Yo creo dispositivos para que pase aquello a lo que aspiro, pero nunca voy a crear una escena en la que pasa lo que deseo, sino solo generar las circunstancias para que pase. No sé si sirve esto. Bueno, aquí he puesto como esto es mi PowerPoint, ¿vale? Una serie de principios profundo. Bueno, como de preguntas o zonas que atravieso o que me parecen importantes a la hora de empezar a hacer algo, ¿no? Vale, ¿por qué quiero hablar de esto? ¡Ostras! Parece una tontería. Pero es que a veces hablas de cosas de las que crees que deberías hablar. Porque paradigmáticamente eres mujer y deberías hablar de esto. O, ¿no? O sea, como que hay muchos... O es el año de Cernuda. No, es que se hace. O sea, se hace mucho teatro que no se hace esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de esto? Entonces, para mí el radar es lo que no entiendo, lo que me deja sin palabras, lo que me enfada, como los lugares donde mi palabra no alcanza. Entonces es como estar alerta de esos lugares en el mundo, en las charlas con amigas, ¿no? En la calle, como de repente... Estos sitios, ¿no? Se reconocen. Puede ser algo súper íntimo, puede ser algo en mi familia, con mi padre, pero puede ser algo como del zeitgeist de nuestro tiempo, de los roles de víctima. O sea, puede ubicarse en distintas capas de la inteligencia o de lo íntimo o lo universal, pero son zonas como de ausencia, ¿no? Como de pequeños abismos. Y yo digo, ahí. Es como ahí hay una intuición, un impulso del cuerpo, ¿no? De no sé articular esto. Y como no lo sé articular, voy a traer algo más que la palabra, ¿no? Los cuerpos. Esto es lo que se llama una pregunta sin respuesta, ¿no? Como,
qué pregunta... ¿no? Primero, a veces no tienes la pregunta, a veces solo tienes la sensación rara, ¿no? Y a la hora de decir, vale, ¿cómo propongo un proyecto de...? ¿No? Es como el ejercicio de proponerme, ponerlo en preguntas provisionales. ¿Y qué es una pregunta? Algo que no tiene respuesta. Que parece una tontería también. Pero es que a veces tenemos la respuesta. Como, ¿cuándo dejarán de molestarme los hombres en el metro? O sea, eso no es una pregunta. A menos que la hagas de verdad, ¿no? Es como, ¿va a pasar la igualdad real entre hombres y mujeres? No sé, es como buscar una pregunta real y permitirse que esta pregunta cambie. No es una condición sine qua non tener una pregunta súper bien articulada, pero obviamente ayuda a la hora de explicar el proyecto y a la hora de convocar a otros a jugar contigo, ¿no? Si eres capaz de esa pregunta que puede ser muy íntima, nombrarla de una manera en la que a otros también les ocasione pregunta, ya estás haciendo dramaturgia. O sea, ya estás articulando hacia la afuera, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, con Casting Lear fue como la evidencia de yo sé que mi padre es una zona oscura en mi vida y sé que es ahora el momento de hablar de eso, ¿no? Entonces, al principio era ese impulso. Luego vino la pregunta de ¿he hecho lo suficiente como para entenderle? O sea, después, ¿quiero verdaderamente reconciliarme con él? Y después, ¿dónde se pone el amor hacia alguien que te ha hecho mucho daño? ¿Cómo se perdona? Y ha habido más preguntas, ¿no? Pero como que eran preguntas que en su momento eran reales, pero iban caducándose, ¿no? O sea, se fue caducando el si he hecho lo suficiente para entender a mi padre, pero es que igual me llevo 6 meses. Durante 6 meses pensé que tenía que llamarle, por ejemplo, que tenía que llamarle porque yo no podía contar esta historia si no había quemado todas las posibilidades, hasta que me di cuenta que sí que lo había hecho. Pero eso me lo trajo el proceso. O esto, ¿no? Una vez que entendí que ya no había reconciliación posible, me di cuenta de que todavía sentía amor por un monstruo. Y entonces fue como, hostias, ¿y qué hacemos con este amor? Y está vivo en la obra esa pregunta, no se acaba de resolver, ¿no? Pero hay un poco como que al final hago un saque de tenis que es como un poco un acto de amor, de alguna forma, entre otras, no sé. En Blas la pregunta... Mira, en Blas la pregunta era, ¿se puede cambiar el mundo desde un teatro? Y la señal de que algo de esa obra no acabó de emanar fue que nunca cambió la pregunta. Sí. No cambió. Mala señal. Bueno, esto evidentemente es un ejercicio muy interesante para hacer. Estéis donde estéis, ¿no? Como, digamos, brainstormear vuestras preguntas y ver cuáles de las que vosotras mismas escribís os convocan o convocan a otros, ¿no? Como testarlas. Intentando encontrar este equilibrio entre lo íntimo y lo universal. Luego, ¿por qué aquí en el teatro? Porque tú podrías escribir un ensayo, o hacer una peli o escribir un libro. Entonces, obviamente esta es otra pregunta que no es indispensable, porque hay muchas obras de teatro que son prácticamente adaptables al cine y que, digamos, el propio acto del teatro se justifica a sí mismo, pero a mí sí que me parece que es un lugar desde donde sacar algo de la nada, el preguntarse qué lugar tiene esta mirada colectiva en mi urgencia. ¿Por qué necesito testigos?
¿Por qué les convoco? ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Pueden ser meros voyeurs? ¿No? Que es a la conclusión a la que llegué en Vulcano después de intentar responder a mi pregunta. Pueden ser cómplices, ¿no? O sea, para mí en Castinglear era fundamental que hubiera otros, porque eran los que iban a sostener conmigo mi acto de separación del padre, como que yo no lo podía hacer sola. Necesitaba generar un discurso legitimable por otros para tener el coraje de irme. Entonces, eran cómplices altamente necesarios. Otras veces son jueces, ¿no? O sea, ante los cuales expongo algo de lo terrible que yo he hecho. Que en Manap había algo así, ¿no? Como los hombres estaban como ante el juicio de la posibilidad de no ser lo suficientemente feministas, ¿no? Como que era un poco el sentir de ese tiempo, de esa alerta de a punto de cagarla y de tener miedo de que de alguna manera se vea que es mentira, que eres un aliado, ¿no? Como esa alerta genera un lenguaje. Si el público está por encima de mí, yo ya estoy en un lugar que se parece más al del payaso, ¿no? Como me van a ver que lo he hecho mal. Bueno, no sé, creo que son preguntas que pueden ser útiles. Y luego, ¿por qué ahora? Que es lo mismo de ¿cuándo puedo hablar de qué? ¿No? ¿Por qué es urgente para mí ahora hablar de esto? ¿Está vivo o no está vivo el motor? ¿No? Y pues esto, Manap, lo estábamos haciendo hacia el final y decíamos, hostia, es que no está tan vivo ya. Se ha hecho obsoleto algo. O al revés, a veces puedes querer hablar. Yo llevo queriendo hacer una obra de mi padre toda mi vida. Lo he intentado infinitas ocasiones, pero no había podido. No era posible. O es que igual acabas de tener un cáncer y igual no te puedes poner a hacer la obra sobre el cáncer ahora. O igual sí. O igual es justo ahora, porque es lo que te va a permitir sobrevivirte. Pero es esa pregunta de ¿estoy preparada para contar esto ahora? Me puede convocar muchísimo ser urgente, ser necesario en el teatro, pero no poder ser ahora. Vale. Para mí, el teatro de creación es llevar al extremo la premisa de trabajar con lo que hay. Honrar lo que hay, lo que está y lo que pasa. No lo que quiero que pase, no quien quiero que esté, sino lo que está. Es decir, soltar en parte, esos fantasmas de debería ser otra cosa. Y como no es lo que debería ser, nada de lo que es puedo sostenerlo. Tener el coraje de agarrar con las dos manos lo que hay y lo que soy. Mi formación, mi nivel de pasta, mi talento, esa cosa extrañísima, mis contactos, ¿no? Todo lo que... Hay un punto en el que tú aspiras y hay un punto en el que esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Resulta que trabajo de teleoperadora 12 horas al día. Vale, pues o lo dejas y lo que tienes es ese vacío increíble, o eres una teleoperadora que trabaja 12 horas al día, pero quieres hacer un show. Pues robas conversaciones, grabas a tus jefes, subviertes ese lugar como posibilidad. Esto obviamente políticamente tiene siempre sus... Puedes decir, ay, es que estás como, no sé, exotizando la precariedad. Pero es que hay un punto en el que, mira, ahora mismo es lo que hay. Entonces, ¿con esto qué hacemos? ¿No? Soy madre de 3 hijos y tengo 1 hora al día para crear un espectáculo.
¿Qué hago? ¿Sigo fingiendo que no? O sea, ¿sigo fingiendo que voy a esperar a cuando mis hijos sean adolescentes, se vayan de casa para poder hacer 45? O sea, yo qué sé, ¿no? O sea, esa circunstancia es como, ¿y por qué no me invento un show que está hecho por alguien que solo ha trabajado 1 hora al día? O sea, igual ese es el centro del espectáculo. No lo sé. O sea, ¿hasta dónde metes lo que hay? Y obviamente esto implica los miedos, ¿no? Como que es otra de las cosas que sentimos que para atrevernos al peligroso acto de la creación tenemos que no tener ningún miedo. Ya está, ya lo sé. Y es como, no, a ver, estás cagada. Y ese miedo es una fuente increíble de información. O sea, ese miedo es fuente. Entonces, si lo dejas fuera, estás gastando muchísima energía para que no entre. Si lo traes, pues tienes infinidad de cosas que pueden salir de ahí. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de ser irrespetuosa con William Shakespeare. Como que no me sentía preparada para hacer un clásico. Entonces, lo primero que hice fue escribir un texto insultándole, con único destino, relajarme yo. Ese texto quedó ahí y luego acabó en la obra, justificado desde otro lugar y desde otra manera. Pero es como, hombre, este odio no era solo mío. Es una venganza de muchos. Lo mismo, ¿no? Como miedo a ser victimista o onanista, ¿no? O sea, si estáis trabajando desde lo real, vais a transitar el miedo de ¿por qué es legítima mi historia? ¿Por qué mi historia es relevante? Bueno, pues tienes que estar unos días bien de victimista. O sea, yo, y a lo mejor lo trasciendes en una especie de parodia del yoísmo, o a lo mejor en ese acto de pretendido victimismo acabas encontrando un dolor real y una pregunta que no te esperabas. Sí, bueno, como esto es una cosa que trabajo en los talleres, como que hago ejercicios a partir del miedo y suelen ser bastante fértiles lugares, ¿no? Por ejemplo, el miedo a no ser original. Bueno, pues copia. ¿Quién te gusta? Pues copia. Di, voy a hacer la copia. No vas a conseguir copiar. O sea, aunque lo intentes no te va a salir. Pero intenta copiar. A ver qué te pasa. Es que es increíble. O sea, identifícalo, nómbralo y ve a él, pero apropiándote tú de él. Vale. Luego, mis frases favoritas, que siempre las digo en los talleres y en los procesos y todo el rato, porque se las robé a alguien y tienen que ver con esto, de lo que hay, ¿vale? Ahí van. Están en inglés. La primera. Whoever is here are the right people to be here. Una vez que has convocado, después de esa fase terrible de dudas, preguntas, de quién juega conmigo, en qué rol, cómo, bueno, pues ya está. Los que somos estamos aquí por algo. Y entonces ya empiezas a inferir la cualidad oracular de tus decisiones. Y entonces emanan sentidos. Tanto en los roles actorales, ¿no? Como que a veces es como, ay, este actor de repente no tiene nada que ver con los demás. Joder, pues en vez de intentar hacer que sea como los demás, es como, ¿qué rol tiene este actor que no es como los demás? Y mirar eso es un poco un coraje, requiere un coraje, verlo. Porque querríamos no verlo, pero está pasando. Entonces, o lo haces obra, ¿no? O lo haces dramaturgia, o serás sospechoso de deshonestidad. Whenever it starts is the right time to start. Bueno, esto es que tú te puedes estar con tu proceso perfecto metodológicamente implantado, pero no fluye. O sea, a veces no fluye
Y entonces también hay algo como de quedarse en la espera de que en algún momento empezará a pasar. Pero te tienes que quedar en el sitio de la búsqueda. Y no pensar qué está pasando. No hay nada peor que adultos fingiendo divertirse. Lo habéis experimentado, esto pasa en cursos de teatro. ¿Sabéis lo que es? ¿No? ¿Sabéis lo que es? La sensación. No, es que a veces no es. No es aquí. Entonces es en otro sitio. Pero a veces no queremos ver que no ha started. No está starting ahí. No está starting. Esto también se aplica cuando alguien llega tarde a un proceso. En plan, literalmente ahora, ¿no? Que a veces tenemos como una especie de normas rígidas que para mí son como heredadas de una idea de disciplina y del buen hacer. 1 minuto tarde es el final del proceso. No respetas a nadie de la sala si llegas 1 minuto tarde. Es en plan de, bueno, chiqui, o sea, es que igual he tenido que llevar a mi hijo al colegio que estaba enfermo y si no, no puedo estar aquí bien. Entonces esa persona puede estar a 1:15. Si no, no starten bien. Es que... Como que hay cosas que dices, jolines. Yo no sé qué está quedando grabado de todo esto. Me gustaría que no. Preferiría que no, la verdad. La que más me gusta. Whatever happens is the only thing that could have happened. Lo que ha pasado, ha pasado. Tú querías hacer una obra compleja sobre la situación del capitalismo en España. Pero lo que ha pasado es que no se ha podido porque el tercer día María se tropezó y se partió una pierna en un ejercicio. Y es que resulta que María estaba muy agobiada porque era su primera oportunidad en el CDN. Y sentía una hiperresponsabilidad terrible y estaba francamente agobiada porque no tiene más trabajo después. Entonces igual se ha partido la pierna y a lo mejor es algo que hay que meter en tu espectáculo sobre el capitalismo español. Pero podrías simplemente dejar que María no tenga ningún papel, cuando igual María es la protagonista. ¿Sabes? Podrías hacer que como María está mal, al final haga de ayudante de dirección. Y, hostia, estaba el filón en María. Estoy exagerando, ¿vale? Parezco un poco americana ahora. So you just take it and just do it. Pero es lo que a veces solo vemos lo que queremos ver, lo que habíamos previsto ver, en vez de ver lo que de verdad pasa. Y en lo que de verdad pasa, puede pasar que te aburra muchísimo lo que estás haciendo o puede ser que, no sé, sí, como... A mí por ejemplo, me estaba pasando con Casting Lear. Yo había llamado a mi amigo Juan para hacer de hombre. Y yo pensaba montar toda la obra con mi amigo Juan haciendo de señor y que ya en las funciones vendría un señor. A mí me parecía un planazo. O sea, que la coreógrafa me decía, Andrea, yo creo que ya toca que venga como un hombre de verdad. Y yo, no, todavía no. Todavía no hace falta. Claro, porque mi miedo era real y yo no lo estaba queriendo ver. Y ella me dijo, mañana voy a traer a un señor. Y claro, yo casi vomito encima de ese señor. Y esto es real, esto pasó. O sea, tocar a un hombre me generó tal impacto físico que convirtió el proceso en otra cosa. Y a partir de ese momento yo dije, es que tengo que llamar a un hombre todos los días. Y sin ver eso no hubiera podido seguir hacia adelante. O sea, no hubiera sido real la pieza. Y bueno, la otra es la ley de los 2 pies, the law of 2 feet, que significa que siempre te puedes ir. ¡Increíble! No es tan importante. Y que si te quedas, tú has elegido quedarte. Me da igual que sea por precariedad o por pasión o por compromiso teatral, lo has elegido tú. Entonces, te lo bancas tú. O sea, ¿por qué te quedas en un sitio?
¿De quién es la responsabilidad de quedarse en los sitios? Obviamente. O sea, hay dictaduras y lugares de abuso, ¿no? Pero si es un espacio seguro, confiar en que otros van a irse si se necesitan ir y confiar en que tú misma te vas a ir si te necesitas ir y quizás haber nombrado que eso es un pacto posible cambia mucho. Porque que alguien esté en un sitio sin querer estar hunde un proceso. Puede ser listísima, la mejor dramaturga, no sé qué, pero no estás viendo que eso va a hundir tu proceso. O que tú misma no quieres estar. Estoy del inglés, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que hablaba antes tanto de la conversación activa como con las premisas de juego. Las ideas tomando cuerpo. Esto es una frase que nos decían en la escuela, como, ¿no? O sea, hablábamos en creación y nos decían, put it in the space, y todo el mundo hacía. Cuando una idea la puedes poner en el espacio, es una idea fértil. Poner el espacio es hacerla, amagarla, pero también es imaginar un juego para que suceda. Y bueno, a mí esto es una de las cosas que la verdad es que más me gustan hacer, como que me he hecho como especialista de inventarme estas premisas de improvisación o de juego y creo que es algo que se entrena, que es generar unas reglas para que dentro de esas reglas suceda lo inesperado o sucedan accidentes. Puede ser cualquier cosa, desde diseñar una serie de preguntas o entrevistas que le vas a hacer a alguien. Es que he intentado como poner ejemplos de cosas que, o generar imágenes en respuesta a la lectura de un hecho traumático. En mi caso, en Casting Lear, todo el equipo tuvo que hacer imágenes en respuesta a la lectura del email. Igual ninguna de esas imágenes está ahora en la obra, pero poder ver el nivel de impacto en los cuerpos de algo te da la medida de su importancia en la dramaturgia, por ejemplo. Yo, a ver, por resumir, yo las distingo entre premisas de improvisación, es decir, que yo genero unas reglas tan claras que cualquier persona podría hacerlo aquí y ahora, o premisas de creación, es decir, pongo una receta creativa y doy un tiempo para que se lleve a cabo esa misión, o propongo una experiencia en la vida real, que es directamente el impacto de un gesto en la vida real, ¿no? Como haz un acto de belleza para, o hay gente que ha hecho cosas como me voy a emborrachar una semana a ver qué pasa y lo voy a registrar. O sea, el espectro es amplísimo y solo se puede como de alguna manera ejemplificar y obviamente son ya, digamos, premisas predramatúrgicas o dramatúrgicas. O sea, en Generación Guay, por ejemplo, es como se elaboró desde un día fue imagina todos los acontecimientos políticos, sociales y culturales que ocurrirán de aquí a 2050. Tuvieron que hacer los actores. Hicimos una timeline gigante. Al día siguiente, crea un manifiesto o un decálogo de la vida que quieres vivir, a distintos niveles. Grábalo en una cámara de vídeo. Y por la tarde, nada de eso ha sucedido. Crea el personaje en el que te convertirías si todo eso fracasara. Usa deformaciones grotescas. Y de ahí, por ejemplo, nace el personaje de Noemi, que nace de una entrevista de 45 minutos a ese personaje. Ese personaje no nace porque tú dices, venga, a ver cómo es vuestro personaje fracasado. Es un terreno que labras desde sitios en el que acabas generando tensiones entre lo personal y lo político, pero también entre lo íntimo y lo formal. Y bueno, en eso
sucede. De la misma manera que puedes haber ejercicios que tengan que ver con fomentar la escritura u otros que tengan que ver con fomentar el movimiento o lo coreográfico, pero que pueden ser lugares repentinos desde donde traer la palabra de una forma inusitada. Por ejemplo, con Baldo, del que estaba en la foto al principio en la bañera de Manap, todo su texto nació de que yo le pedí que preparara una coreografía sobre, porque él era bailarín, sobre lo que a él le hubiera gustado decirle a su padre. Y entonces cuando le tocó hacerla le dije, pero ahora no puedes bailar, ahora solo puedes describirla. Y en el intermedio de describirla le decía, ahora me gustaría decirte. Y eso editado es su texto de Manap, porque es cuando encuentras lo que todo el rato buscas desesperadamente, que es la palabra justa, ¿no? Como la palabra conectada al cuerpo. Bueno, y también, obviamente, bueno, lo ligero y lo pesado. Bueno, estos son como notas de dirección tontas, pero que no son tontería, de cuando trabajas en el caos, cuanto más clara y precisa eres en cómo formulas tu deseo, no es que sea importante, es que es lo único que puedes hacer. O sea, en un proceso de teatro de creación, en el que todo el mundo se embarca en un viaje hacia lo desconocido, hace falta más claridad que en ningún proceso. Hace falta desde el liderazgo sostener algo de ejes y de reglas todo el tiempo. Como ofrecer lugares sólidos, lugares posibles, asibles, para que suceda el vuelo y volver a ellos todo el tiempo. Esto también tiene que ver con cómo trabajas con el tiempo y de lo que moviliza el tiempo. En plan de, para esto son 10 minutos y son 10 minutos. No son o sea, ¿y cuánto tiempo decides darle a un ejercicio modifica el ejercicio? Y es muy maravilloso como de ir probando. También que cuando una propone una cosa una vez, cuando trabajas desde lo íntimo, tienes una oportunidad. O sea, si vas a utilizar un material personal, aunque lo estés llevando a un terreno de la ficción, el lugar de la primera vez que alguien nombra algo es un lugar que tiene que estar sostenido y agarrado, porque luego ese sitio es muy difícil de volver a encontrarlo. Entonces ya tienes que ir totalmente desde el teatro. Es como que la baza de lo íntimo es de mecha corta. Si no se gasta y se convierte en repetición de un relato que ya conoces. Esto es... Uy, a ver. Ay, me he saltado una. No, bueno, aquí tengo... Estoy hablando muchísimo, ¿verdad? Bueno, me refiero a esto, que al final el proceso de creación es el constante invento de aprender a tenderse trampas a uno mismo y a otros para que suceda el accidente. Es decir, tener mucha fe en que lo interesante está entre los espacios que propones como sólidos. Y ahí, obviamente, la intuición, ¿no? Luego, vale, ponte que hemos hecho estas residencias increíbles, que nos lo hemos pasado fenomenal. Cosa que pasa a veces. Tengo que hacer una estructura y entonces, básicamente es como si no hubieras hecho la residencia y vuelves a la rigidez. Como no eres capaz de entrever entre las líneas de lo que has creado, te asustas y vuelves al formato conocido. Al final haces unas escenas de unas personas que se encuentran de cuarta pared. Aunque lo que a ti verdaderamente te conmovió fue el día ese raro en el que este acabó en el suelo escupiendo, ¿no? Pero como eso no lo sabes ubicar en ningún sitio, lo quitas. Y vuelves a la forma conocida. Entonces, cuando digo sostener la nada, es atreverse a quedarse más rato
en lo informe. En lo de, es que no sé qué es esto. Y quedarse y seguir amasándolo. Segunda residencia, ¿no? Para mí es como no resolver demasiado pronto. Yo también a veces peco del otro lado. A mí me pasó, por ejemplo, con Casting Lear. Yo tenía seguro que la escenografía era una pista de tenis. Yo lo sabía. La escenógrafa ya me decía. Y ya teníamos el diseño hecho. Era una pista de tenis, yo iba literalmente vestida de princesa medieval con 2 raquetas así. Estoy hablando 1 mes y medio antes de estrenar, ¿vale? O sea, bocetos cerrados. Taller presupuestado. Y yo con la escenógrafa. Digo, está bien, ¿no? Pero sabemos esto desde el principio, es raro, ¿verdad? Digo, no me ha pasado nunca, o casi nunca. Sí, rayadísima, epifanía. Es que esta obra es la nada. Esta obra no es el tenis, esta obra es el teatro. Esta obra es la nada. Llamada a la productora, que tenía una ansiedad de caballo. Nuria, mira, que bueno, he pensado... Mira, lo voy a... Y claro, cambié todos los diseños. Todavía al principio hice una nada, pero que tenía como tierra de pista de tenis. Y el señor iba como en un chándal de Lacoste. Y poco a poco fue como, pero nada, sí, nada. Si hubiera operado, digamos, desde la eficacia, sería ahora mismo una pista de tenis, la obra. Y probablemente sería un horror de obra. Es así de frágil. Es que es así de frágil. ¿De qué no escuchaste? Es como, no quiero comerme nada que no me encante. Y a veces no puedes. Pero hay un acto de resistencia ahí. Peligroso, porque pues caes mal. Yo cambio todo mucho hasta el final. Y esto, pues claro, es duro. No tanto para los actores, es más como para las partes más logísticas, que por eso creo que también hay una producción del teatro de creación. Como, no es que, o probablemente yo en un proceso de teatro de creación no sé hasta dónde puedes tener una escenografía de 100.000 euros. Igual sí, pero la puedes tener si has hecho 1 año y medio de proceso creativo o 2. En los plazos de hacer proyectos en 9 meses, ¿qué sacrificas? Igual sacrifico la complejidad escenográfica en pos de un espacio vacío más flexible que autorice los cambios, en vez de... O a lo mejor no, a lo mejor hay un lugar que es una premisa de partida y es va a pasar aquí. Y eso es maravilloso y puede ser también un lugar de... Yo siempre quiero hacer eso, nunca lo he conseguido, pero creo que la gente lo hace y es posible como quedarte ahí, ¿no? Vale. ¿Qué ofrecer en la incertidumbre? Lo que hablábamos antes, ¿no? Como, o sea, yo lo que he aprendido es a prevenir. O sea, que no es ninguna tontería. Es hablar con los equipos y decir, yo trabajo así. Yo me pierdo y es deliberado. Yo no sé y es deliberado. Resuelvo tarde y es deliberado. ¿Te apetece trabajar así? Que igual no. O igual sí. Saber a qué juegas y a qué vienes a jugar. Y yo ya voy entendiendo quién sí y quién no. Y tú lo vas entendiendo en conversaciones, ¿no? Y es como, no está bien ni mal. Es que jugamos a cosas distintas. Lo mismo, todo esto para mí tiene sentido, el proceso de creativo, porque hay una cosa que es clara y para mí radical y es la fecha de estreno o la deadline en la que viene un público. Son cosas de haber definido temporalidades con muchísimo método que ordenan la posibilidad de incertidumbre. O sea,
para adentrarte en el caos tienes que haber generado estructuras. Si no, te vas a la caca. O sea, si no es la angustia, la ansiedad. O sea, para mí eso fue Generación Guay. Yo no sabía de nada de todo esto. Generación Guay, literalmente, y esto es real, 5 días antes de estrenar en Conde Duque, no había dramaturgia. Dramaturgia, ¿eh? O sea, no había no sabíamos de qué iba a ir. O sea, 5 días antes estábamos viendo a ver si igual era una fiesta de cumpleaños. Porque nadie había ubicado que había que hacer una dramaturgia. O sea, eso fue real. Y entonces al final fue como, chicas, pues un monólogo cada una, esto es lo más bonito que tú has hecho, esto es lo más bonito que tú has hecho. ¡Ay, lo ordenamos! Y empezó ahí a ordenarse. Claro, por eso yo ahora he creado una metodología de tiempos, para que eso mismo pase antes de la segunda residencia. O sea, mi deadline de este estreno es el día 1 de la segunda residencia, en la que la premisa tiene que estar. O sea, esto es de ser muy kamikazes. Pero, y no, eso sí que no, o sea, eso fue una cosa muy dura. Entonces, claro, nadie te enseña a trabajar en creación. O sea, bueno, a mí no me ha enseñado, o sea, en la escuela sí, haciendo piezas de 15 minutos, pero yo no sabía cómo se hacía. También yo no he estudiado en la RESAD, pero no sé si en la RESAD se enseña el trabajo de creación. Creo que es otras formas y es como, hay que crear metodología, ¿no? Formas de hacerlo y es como que hay muchas posibles, pero es como, no nos saltemos el paso de la estructura. Porque si no, te vas. Y además, las fechas son actos muy potentes, que son la promesa de la confianza para conmigo misma de que esto va a salir. Porque si pierdes esa esperanza, si pierdes esa confianza, la intuición se deshace, la esperanza se quiebra, no hay luz. Pero hay algo de... Y por eso es tan importante el motor original, de que esto esté anclado en una necesidad real de existir en un escenario. Eso es la promesa, de que esto en algún lugar es a vida o muerte. No sé. Y obviamente, nada de todos estos ejercicios, pensamientos o estructuras pasan si no hemos entrenado nuestra mirada hacia el sí. Puede pasar delante de nosotros la posibilidad de la mayor belleza y no verla. Como si en el lodo al que te vas a meter no estás deseando ver. La mirada que busca donde sí. Y esto es un puto ejercicio, de dejar de pensar donde no. No, no, no. No nos importa el no. Hay que venir aquí, o sea, toda obra genial ha estado en el vértice de ser una de las cosas más patéticas jamás hechas. No cabe duda. O sea, tienes que haber tocado lo patético y haberte hundido en lo patético y en el patetismo más puro del fracaso de la teatralidad, seguir viendo dónde está la vida, lo que sí. Y eso es cuando miras a tus compañeros actores actuar, cuando miras a tus actores estar en escena, cuando te pones a ti misma en el centro y qué reciclas, qué sí, porque siempre hay algo que sí. Pero es que igual lo que hay que sí ese día es la manera en la que la luz tocaba tu cara. No dijiste, no pasó nada más interesante que eso ese día. Pero si alguien lo vio, eso va a estar en la obra. Y eso es una capa dramatúrgica, ¿no? Es como que es la capa de la palabra, la capa del estado, la capa de la situación, la del dispositivo, la del detalle, ¿no? Como a muy distintos niveles siempre está pasando algo.
Entonces, bueno, por eso, aparte como que yo pienso que es muy, muy importante que todo lo que se hace se registre, se grabe y se transcriba. Y el acto de revisar eso es un acto de profunda humildad. Para mí es de los más difíciles. Volver a mirar, porque a veces da vergüenza. Y volver a poner la intuición en lo que ya hiciste. Y en qué ha quedado en tu cuerpo memorable de lo que pasó. Y no hay mejor lugar que ese para agarrar las pistas de la dramaturgia, ¿no? Que al final es el deseo. Y ya para terminar, pues, bueno, como este lugar de que creo que, diría el teatro de creación, pero diría el teatro y diría como el arte y diría como la vida en general, ¿no? Como que existe en una tensión, en un camino de ida y vuelta, todo el rato, entre la escritura y la improvisación, pero también entre, ¿no? Yo como directora, mi mirada y las voces de la sala, mi experiencia y la experiencia colectiva, entre lo real y lo ficticio, y lo inventado y lo ficcional, entre el trabajo y el descanso, entre la obligación de rigor y la autoindulgencia, y como en esto, en el lugar de peligro y en el lugar de seguridad. Y es como que no hay proceso fijo y que creo que es la atención constante de encontrar esta alquimia, la justa para cada creador, entre estos lugares, ¿no? Y ahí a ver qué pasa. Yo ya no tengo nada más que decir. No sé si estáis muy cansados, queréis decir algo, preguntar, hablar, conversar. Hola. Pues yo me pregunto sobre la caducidad de los proyectos cuando son desde un sitio como tan personal. O sea, me encantaría utilizarte de gurú y decirte, sálvame la vida en este momento que estoy y dime qué hago, pero como eso no es posible, igual como que me contaras, A ver, nos contaras. cuéntanos tu drama. Vale, o sea, decía como que nos pudieras contar como algún proceso concreto que te haya pasado, ¿no? Pues eso, pues con alguna función que haya tenido un motor muy fuerte y que de repente se haya apagado. Bueno, lo que has empezado como Sí. antes como a decir. No, me pasó el otro día en Casting Lear, literalmente, función 60, Uf. y yo voy a salir y le digo a Juan, Juan, ahora mismo no tengo ninguna razón para hacer esta función. No la encuentro. Pero me dio una crisis real, en plan de... Porque de tantos hombres que me dicen, ¿por qué no olvidas? De repente, esa frase que me ha parecido horrible y un coñazo, de repente dije, ahora igual me apetecería como olvidar, como salir de este paradigma. Y ese día como me abismé muchísimo y encontré una salida que fue, ostras, el último lugar que es egoísta y mío es que voy a ser un cuerpo y una voz. Y que eso me ha costado tantos años atreverme a ser un cuerpo y una voz que habla y que es mirada y que siente que está legitimada de estar en ese espacio, que ese día eso me salvó. Ya. Y el día que no haya razón, hay que parar. Hay que parar. Bueno, Man Up, que estuvimos haciéndolo 1 año y medio, que acababa aquello en declaración de amor de Noemi hacia mí, habiéndolo dejado, no tenía aquello ningún sentido de Dios, una tortura para todo el mundo, y tardamos mucho en entender la law of two feet, de que podíamos irnos, sustituirnos y luego terminar el proyecto. Y es como, ostras, es que igual a veces se ha agotado. ¿No? Bueno, pues te voy a contar mi libro. Resulta que el año pasado, o sea, en mayo, junio de esta temporada pasada,
hicimos en Canal con Ferran Carvajal y Salvador Sánchez un espectáculo de creación, que era un solo mío, que ha pasado lo siguiente, es como, o sea, era un trabajo, yo soy una persona trans, empecé a crear esto hace, yo qué sé, como 4 años, y entonces de repente todo coincidió, que nos programaron en la Sala Negra de Canal, el caso es que el estreno coincidía con mis 6 meses en testosterona. Y entonces este proceso final que decías, ¿no? De la dramaturgia cerrándose, o sea, de repente yo como un mes antes decidí que cantaba, porque yo soy cantante y actor, y mis compañeros, ¿no? Era cada vez que yo llegaba a sala con algo nuevo, de, venga, va, que canto. Era, ¿sabes? Era como, Dios, qué material más guay para la función, pero no, lo que tú necesites, ¿no? Y entonces, claro, era una locura y era vivencia real, en directo, de qué me estaba pasando, de qué está pasando con las leyes, o sea, como era una cosa como casi voyeur. De hecho, no sé si fue como 3 semanas antes, decidí mi cambio de nombre. Bueno, decidí que iba a probar y entonces lo probaba en escena. Entonces en escena decía, hola, este es mi nuevo nombre. Y gente, mi familia, mis amigos se enteraron de mi nombre viéndome en escena. Entonces, claro, hay una cosa del motor, esto del por qué, que para mí fue muy clave, que era el por qué no era contar mi historia. Mi historia me valía una mierda. Era, ok, hay que hablar de esto, hay que visibilizar esto. Y eso es lo que a mí me llevó a decir, oye, Canal, tengo un proyecto que te interesa. Y Canal dijo, te coproduzco. Oye, Ayuntamiento de Madrid, tengo un proyecto que te interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo tan por y para, de hecho todo el equipo era gente cis, la única persona trans era yo. Se hizo tan por y para que la gente cis viviera y entendiera y se hiciera cómplice de cuál es su posición con todo esto y cómo te afecta a ti el género, bla, 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 que funcionó que te cagas. Pero claro, ¿qué pasa? Que ha funcionado desde un sitio en el que, o sea, yo estoy poniendo el cuerpo literal, o sea, desde un sitio que en ese momento era, bueno, tenía algo de catártico y de inconsciente también, pero claro, ahora que llevo como 1 año y 4 meses, es como, hostia, tenemos un trabajo que creo que profundamente, más allá de nuestro ego, o sea, ha habido feedback que ha funcionado, tanto a nivel artístico como a nivel contenido, y es que no sé qué hacer, o sea, como... Pero tú sientes que estás, o sea, tú cuando vas allí, ¿tú sientes que no deberías estar ahí? ¿O es más una reflexión intelectual de que algo ha caducado a nivel incluso político? No. De hecho, eso es lo que me pasa, que siento, o sea, que siento solo como te sostiene como lo político. o sea, como claro, como que hay algo de que es súper necesario y de que gente que vota a Vox vino a verme y me dijo, me has creado la necesidad de defenderte en el campo de golf. ¿Sabes? Claro, entonces es como, ok. A ver, es bastante bueno. Claro, o sea, están pasando, se mueven cosas, con lo cual es como, una vez más, la premisa de la que partimos es la que sigue vigente, que es como, esto va más allá de mí, ¿sabes? Es como algo que creo que hay que contar y que hemos conseguido una fórmula en la que se cuenta. Pero entonces, ¿a ti qué dentro qué es lo que no? Pues que hay algo de que, claro, yo de alguna manera estoy como expuesto todo el tiempo a una especie como de obligación casi con la visibilidad, que ostras, es desde un esfuerzo, no he hecho una peli y te digo del al play, ¿sabes? Es como salgo ahí y a la vez es como, hostia, ¿puedo ponerme por encima de esto tanto como para no hacerlo cuando está, ¿sabes? Guau, está siendo como una locura. Es que yo creo que es un proceso súper, o sea, común en los espectáculos de autoficción, que yo como directora, hasta ahora que siempre he estado como en un lugar bastante más protegido que los actores del proceso, siempre he sido testigo del momento en el que los actores dicen, yo ya no soy quien era. Yo ya no soy quien era. Y es donde se opera el acto de ficción, si es posible. Claro. Es decir, honrar a la persona que eras, que sigue siendo una voz que habla al mundo, como si fuera un personaje. Sí, como actor total. O sea, como amarlo como actor, como suspender tu presente como honrando a quien eras. Para mí ese es un lugar en el que se producen saltos de ampliación posible de la pieza, en el que cada vez tú ves más claro la distancia entre tú y el de antes. Y si lo puedes ver y mirar y sostener, puede haber una luz en eso. Por ejemplo, me hace recordar a
Pablo, uno de los actores de Man Up, cuando empezó el proceso, estaba como en un lugar como de mucha inseguridad con su masculinidad, de bastante automofobia, como salió del armario en el casting, o sea, fue como con sus padres, ¿no? Y a lo largo de los 2 o 3 años, él esto ya, o sea, ya estaba. Y empezó a accionar el proyecto desde otra masculinidad. Fue como, es que para que esta obra funcione, tú tienes que jugar al Pablo que tenía miedo. Y eso, en el tránsito es muy doloroso, pero cuando asientas tu nuevo lugar, querer al Pablo que tenía miedo es un regalo, porque sigue estando en ti. Eso es lo que yo he aprendido. Pues nada, nos liaremos la manta a la cabeza otra vez. Muchas gracias. A ti. Tú lo que le estás proponiendo a él es que haga el... Es por el vídeo. Ah, vale. Lo que le estás proponiendo es que haga el, digamos, como que actúe el personaje que hizo al principio, ¿no? Que lo tome como una Que lo especie honre de... como un otro yo. Sí, pero que si retoma el espectáculo, que porque esta era la cosa, lo que a ti te está, ¿sabes? ¿No? Tiene que hacer, tienes que representar lo que hizo hace, ¿cuánto? 1 año o 6 meses, ¿no? Sí. Eso es lo que le propones, ¿no? Bueno, Que puede lo ser- propongo no como, o sea, lo propongo como igual es un lugar, Igual es un lugar, claro. que igual no. Claro. O sea, pero- que igual es un lugar. Sí, pero que esa es la propuesta, ¿no? Decir, Sí. joder, pues es verdad que tú has cambiado, pero el personaje era el otro. Entonces tú tienes que hacer al otro. Que luego depende de las obras, ¿no? Porque Ya. hay obras que te permiten actualizarte en ellas. Entonces, o cambias la obra o aceptas que es un espacio condensado de tiempo al que honrar, o dejas de hacerla, o otro acto bastante saludable es imaginar tu sustitución. O sea, ahí sí que sería un ejercicio de humildad máximo, de decir, toma, mi vida literal, úsala, pero creo que ese puede ser un buen punto, como que además, y que puede ser además un trabajo muy guay para un chaval que esté en el proceso que estaba yo, o diferente, pero como, joder, ¿no? Como poder utilizar ese camino y como verlo desde... O sea, he llegado a pensar tanto el distanciamiento de que sería para mí hacerlo ahora como actor, que me planteo, ay, si lo hace un chaval que esté, ¿sabes? Es bastante fascinante. O sea, si la obra lo sostiene, Sí, yo creo que sí. puede ser una experiencia brutal. Sí, creo que me vibra más eso ahora mismo en el cuerpo que volver a ponerme ahí. Ya. Pues nada, ya os contaré. ¿Alguien tiene algún pensamiento? Algo, creadores anónimos. Voy, comparto. El consultorio de Rebeca. Pues hace 5 años creamos una autoficción también basado en la muerte de mi hermana, que murió en un bombardeo en el norte de Siria. Entonces, sin entrar en mucho detalle, porque es bastante complejo, sí, murió en 2018 y en el 2020 empezamos el proceso. Y el estreno fue brutal, ahí en el Corral de Comedias en Alcalá. La obra fue como una especie de poder conciliarme con su muerte y darle el entierro que no pudo tener, como fue. O sea, se acabó en trozos, ¿no? Y fue, she was bombed, ¿no? Entonces, el estreno fue increíble y luego no pasó nada. Durante casi 2 años y medio, No pasó nada. nadie quería poner la obra en su escenario. Y tocamos todas las puertas. La directora María Caudevía es una persona conocida aquí en el CDN, en El Español, en El Matadero. Y durante 2 años y medio no hubo movimiento, no hubo actuaciones, hasta que de repente alguien nos dijo, venga, yo sí, o un festival de teatro en Bilbao. Dijeron, venga, sí,
sí, ven, aquí queremos verlo. Ah. Y me morí yo, porque, porque como bien has dicho tú, tener que poner tu cuerpo, tu alma encima del escenario a contar algo tan cercano, yo no tenía la energía, no quería, y además ya había pasado unos cuantos años y yo estaba en un lugar muy distinto en mi propio duelo, Claro. que yo ya no quería enterrar a mi hermana en el escenario delante de cientos de personas, ya no me hacía falta. Al principio sí, era un muerte tan político, yo quería que lo supiera todo el mundo y quería hacerlo todos los días, una y otra vez, para honrarla. Pero luego, pasado ese tiempo, dije, ¿sabes qué? I don't need to do this anymore. Yeah. Entonces fue en ese momento que tuve que decir a toda la compañía, 5 actores más, chicos, yo no lo quiero hacer. Y entonces yo propuse eso de un posible sustituto y me dijeron, no. O sea, ellos no querían, o sea, yo estaba muy abierta a eso porque como es una autoficción, es una especie de cuento de hadas, entonces cualquier persona podría hacerlo, no hace falta que sea la hermana de encima del escenario. Pero la propia compañía dijo, pues Sara, si no lo haces tú, no lo queremos hacer. ¿Y tú estabas de acuerdo con que te dijeran que no? Ahí tuvo mi propia batalla mental porque sentía mucha culpa. Mucha culpa, mucha responsabilidad. Y era una obra tan bonita. Entonces, saber que por mi decisión esto ya no se va a ver, pues era muy duro. Yo hubiese estado encantado que siguiesen con la obra, pero... ¿Pero no querían o era una forma de cuidado, igual un poco sobrecuidado, que igual no necesitaban? Ya, sí, eso también es una buena pregunta. ¿No? Porque a veces si alguien te está diciendo hazlo y te dicen no, es que por ti no lo hacemos. Ya, ellos no lo veían, no lo veían sin mí, no veían el sentido de hacerlo. ¿Creían que te traicionaban? No, era más bien que no tenía sentido si, como era mi historia, si yo era una pieza clave, entonces al quitarme a mí decían que no tenían sentido. Pero yo sigo con la duda, yo sigo pensando Yo he de que decir quizás... que cuando o sea, a mí al principio de los espectáculos de autoficción, o sea, la idea de sustituir a alguien me parecía tal aberración. Ya, O sea, claro. me parecía... Y la primera vez nos pasó, era en Generación Guay, que visiblemente no era un espectáculo tan íntimamente ligado, pero para nosotras sí. Y hubo un día que, 1 hora antes de salir, la actriz se puso enferma. Y se repartieron el papel entre las otras 2. Y ganamos el premio del jurado. Fue como una hostia en la cara a todas. Es como, es que la obra vive más allá de ti. Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y no todas, y no siempre, pero es tan maravilloso pensar que puede y que hay alguien que necesita hacer eso en vez de tú. Claro. Es que es muy liberador, ¿no? O sea, yo puedo crear y darlo al mundo y que luego pertenece al mundo, no me pertenece. Sí, es como que no creo es que hay mío. un salto en la autoficción hacia la ficción que se puede operar tanto internamente como vicariamente, que es súper saludable. O sea, que creo que es como, voy a decir algo muy exagerado, la sanación. No, pero como... Mi historia es relatable para otros sin mí. Por lo tanto, no es solo mía. Joder. Yo también me he intentado sustituir en Casting Clear y tampoco me han dejado. No, pero en mi caso sí que es porque el email, o sea, por el pacto de honestidad que incluye la obra. Que hay obras que creo que lo toleran y otras que no. Sí.
Bueno, pero siempre hay una adaptación. Pero gracias por compartir esto, ¿eh? Ya, quería compartir. Gracias, porque es fascinante. Sí, sí, es una historia interesante. Y también ese lugar en el que, y es una pregunta que yo me he hecho mucho, y porque he pasado mucho miedo con Casting Lead, de decir, pero ¿no me haré daño? O sea, ¿y si esto al final no es para bien? ¿Y si, y si el show está fenomenal y yo no? Claro. Pero yo he llegado a la creencia, que puede ser peligrosa y errónea, de que el éxito artístico y el dolor personal, esto es mi creencia, ¿vale? Que es una paradoja no real. O sea, creo que en algunos casos, o sea, me refiero, cuando tú controlas, o sea, si alguien está abusando de ti, pues obviamente pues sí, ¿no? Pero me refiero, no sé, como que siento que existe un lugar en el que es posible encontrar. O sea, que yo creo mucho en el teatro. O sea, yo creo que el teatro te puede dar la herramienta para que consigas la forma de que eso sea seguro. Pues eso, sustituyéndote, cambiándote el lugar desde el que lo haces, ocultando una información que no querías que estuviera. Para mí, con el LEAR fue el email. Todo el mundo en el equipo creía que había que poner el email. Y yo lloraba porque decía, sé que es mucho mejor ponerlo, pero es que no puedo ponerlo. Y entonces hubo un falso momento de debate hasta que yo dije, no lo voy a poner porque yo no puedo ponerlo. Y entonces fue mucho mejor. Apareció algo increíble que no sabíamos, ¿no? Y es como que tengo esa fe, yo creo en que si tú te cuidas personalmente, el teatro te va a permitirte imaginar un lugar que incluso puede hasta mejorar el producto artístico. Que no quiero contradecir, no, es que tengo que sacrificar lo mío por un bien mayor del teatro. No sé. ¿Última pregunta o comentario o no? Nos van a echar. Nada, es una pregunta corta. Muchas gracias, Andrea, por todo lo que has compartido, que es, vamos, a mi parecer, súper útil. Yo tengo una pregunta que es también, ya que estás hablando todo el rato de cómo generas las condiciones para crear, quizás es una última pregunta que no ayude mucho, pero a mí sí que me interesa mucho cómo son, o si tienes algunas condiciones especiales en tus residencias. Me refiero desde que no haya móviles ni información externa hasta, no sé, como dónde se reside, este tipo de cosas. ¿Qué condiciones te interesa generar? Yo antes era súper estricta con todo y ahora cada vez soy menos estricta. O sea, como que antes era, hay que irse fuera 15 días, no móviles, descalzos, limpiamos el espacio por la mañana y por la noche, cocinamos juntos, dormimos en la misma habitación. O sea, persona maníaca intentando crear una secta. Y ahora todo lo contrario, como confianza plena en la adultez de las personas que vienen. Y una cosa más de... Por ejemplo, una cosa que sí que yo nombro en los ensayos es cómo vamos a usar la palabra. ¿Cuál es el espacio de la palabra en el ensayo? Porque sí que creo que es un peligro real la habladuría y es un lugar que desde el liderazgo del proyecto creo que hay que ordenar. Y yo, por ejemplo, antes era como, y nadie puede hablar. Nadie puede hablar porque voy a generar un espacio en el que hablar desde lo escénico y, por tanto, no quiero escuchar comentarios o pensamientos. Yo era muy radical, pero porque yo me sentía amenazada por la palabra, porque no era capaz de sostener las voces y mi propia intimidad a la vez. Pero creo que en el proceso de crecer, de aprender, me he hecho más flexible a recibir las voces y ahora es más como un chicos. Creo que este es el tipo de palabra que no. Y generalmente es como, es verdad, es verdad, es verdad. Como
es un pacto que se gesta de forma más tácita que impositiva, pero es que a veces necesitas lo impositivo, porque el miedo es real. Y simplemente yo luego aprendí a decirlo, dije, perdón, hago esto porque estoy cagada, no por nada más. Y es otra manera de decir, es que yo creo que así debe ser el teatro. Es como, no, yo lo necesito. Muchas gracias. Gracias.